tenemos una entrevista sobre neurodiversidad con nuestra invitada Fiona, quien es experta en esta temática y quien nos va a enriquecer con sus conocimientos y experiencia, y dirigida por Valentina y por mí, que somos parte del equipo de Tu Terapeuta, quienes somos una red de psicólogos y psicólogas a lo largo de todo Chile. Y bueno, para comenzar me gustaría que nos presentemos, ¿cierto? Presentarme. Yo soy Yasmín Sotomayor, parte del equipo, como ya mencioné, y me encuentro actualmente realizando atenciones clínicas en adultos y adolescentes, aunque mi área de pasión es el área educacional. Ahora me gustaría que Valentina se pudiera presentar. Sí, bueno, gracias Yasmín. Me llamo Valentina Buqueño Díaz, soy psicóloga en este momento clínica. También tengo otra pasión por ahí, me gusta mucho el área comunitaria. De hecho, me dediqué a eso el año pasado. Ahora me considero clinitaria. En Tu Terapeuta, ahora me estoy dedicando a la clínica justamente, a hacer psicoterapia desde un enfoque narrativo. Que es el área o sea, el enfoque que me gusta mucho, mucho, y que de alguna forma se conecta un poquito con comunitario. Eh, Eso por mi parte, tengo 26 años, esas cosas se cuentan. Vivo en Valparaíso, y soy vegana, eso yo creo que es importante. Y bueno, habiéndome presentado, le quiero dar el paso a nuestra invitada estrella, eh, a Fiona, por supuesto, para que se pueda presentar. Ya, yo soy Fiona Saldívar, también soy psicóloga, estudié en la Universidad de Valparaíso. Me especializo en general en trabajar con niños, niñas, adolescentes, adultas y adultos jóvenes. Y bueno, dentro del área clínica igual he estado como tomando algunas líneas orientadas hacia la neurodiversidad o hacia el espectro autista en general. Soy de Viña del Mar, tengo un hijo que está en el espectro autista también, él tiene 6 años. Y también ha sido toda una linda experiencia con hartos desafíos, así que me ha enriquecido como persona y como terapeuta también. Y ahora estoy haciendo mi segundo magíster en clínica en la Universidad de Valparaíso, bueno, que es narrativo también, tiene orientación narrativa. Así que ahí estoy terminando, estoy haciendo la tesis. Genial, genial. Genial la experiencia. Sí. La mayor experiencia ahí con tu hijo, ¿no? Sí. Sí, es como que tengo, bueno, siempre yo uso esa metáfora de tener una pata en un lado y en el otro. O sea, estoy claro. en un lado como psicóloga trabajando en el área y por otro lado también estoy como mamá, como usuaria, como apoderada. Así que conozco más o menos esos desafíos también. Ya, perfecto. Ahí, al respecto, me gustaría hacerte una pregunta, pero yo creo que al final de esta entrevista, porque me parece interesante. Bueno, vamos a partir con las preguntillas. Muchas gracias por presentarte, Fiona. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Muy agradecidas de tus conocimientos. Nada, yo feliz. Bueno, la primera pregunta, Fiona, que preparamos para esta entrevista es preguntarte, ¿cómo se entiende la neurodiversidad? Ya, mira, yo lo he pensado harto, como cuando me dijeron que íbamos a hablar de esto, en realidad no me gustan mucho las definiciones académicas o que busquen esa precisión conceptual de repente que a veces deja muchas cosas afuera. Yo creo que mi idea un poco de hablar acá es como posicionarme desde la visión de la neurodiversidad, desde el enfoque de la neurodiversidad como una posición ética, una posición que nos hace mirar a las personas de una manera más amplia. Y en el fondo podríamos partir como diciendo que existe la biodiversidad. O sea, pensando en que estamos en un planeta
en un universo que es diverso finalmente. No podemos pensar que los seres humanos estamos fuera de eso también, o sea, somos seres diversos y bueno, se habla mucho de la diversidad en términos de la sexualidad, pero no solamente se remite a eso, sino que en cómo nos vamos desarrollando, en nuestra forma de percibir el mundo, en nuestra forma de procesar los estímulos, de relacionarnos con los demás. Por lo menos eso es lo que yo creo de la neurodiversidad, lo que yo pienso y lo que he visto desde mi experiencia también. O sea, no lo remito como un concepto aislado, sino que es parte de la diversidad humana y de todo nuestro contexto, de todo nuestro planeta finalmente. Lo dice así como, lo entiendo como un estilo de vida, un nuevo paradigma quizás, ¿no? Claro, un nuevo paradigma que en el fondo es una mirada del ser humano, claro. Uh-huh. Sí, y súper actual también, ¿cierto? Sí, bueno, empezó en los años 90, sí, pues toda esta nueva mirada, pero bueno, como todos los cambios sociales son lentos. Claro, claro. Oye, y dentro de esta nueva mirada, nuevo paradigma, entiendo que también hay como, o sea, no quiero decir clasificaciones porque entendemos que es todo diversidad, ¿cierto? Pero, ¿qué nos puedes decir tú que se entiende como neurotípicos o neurodivergentes? ¿Puedes aclarar un poquito esos conceptos? Claro, mira, me tomo un poco de lo que tú dices, o sea, tener estas categorías binarias también creo yo que se escapa un poco de este enfoque y de esta visión de la diversidad. Entonces, más que nada se concibe como un continuo, que en el fondo en un extremo estaría lo neurotípico y en otro extremo la neurodiversidad o qué sé yo. Y en el fondo lo neurotípico estaría relacionado con el desarrollo típico de las personas, o sea, lo que aparece en los manuales, lo que se espera cuando uno va al control, por ejemplo, con su hijo, su hija pequeña, dice, ya, mira, está dentro de los estándares, está dentro de la norma de desarrollo, de adquisición del lenguaje, por ejemplo, o no sé, de diversas habilidades o capacidades. Entonces, como que las personas neurotípicas tenderían a cumplir con estos estándares que están fijados, digamos, desde hace muchos años, y que a veces también eso no se corresponde con los contextos, con las diversas experiencias también que se van teniendo. Y por otro lado, la neurodiversidad nos invita un poco a pensar en que las personas tenemos un desarrollo específicamente, digamos, del sistema nervioso que es diverso, valga la redundancia, y que hay personas que tienen diferentes formas de procesar los estímulos, diferentes formas de relacionarse, de comprender, y eso no significa que sea malo o bueno o que sea un trastorno en el fondo, sino que es parte de. A veces también, claro, hay ciertas condiciones del sistema nervioso o algunos trastornos relacionados en el fondo con el desarrollo del sistema nervioso que podrían de alguna manera interferir en este desarrollo y que pueden generar la necesidad de apoyos más específicos, que ahí quizás estaríamos como hacia el otro extremo probablemente, pero también esto es un tema social, o sea, obviamente cómo la sociedad responde a esto, yo creo que ahí hay un tema súper crítico. Claramente, sí. A propósito de lo que estás comentando, Fiona, bueno, decirle a quienes nos están escuchando, este mes lo dedicamos, ahí la MIN se ha dedicado, ya que, bueno, somos también parte del staff y Yasmín se encarga de la parte del contenido y yo la apoyo un poquito y yo me encargo de otras cositas. Y ahí con la parte justamente del contenido, este mes lo dedicó a la neurodiversidad, ¿sí? Tu terapeuta ha estado publicando ciertas cosillas que gracias a Fiona también estuve apoyando ahí en eso. Exactamente.
Entonces, gracias a Fiona se pudo publicar un contenido yo me atrevería a decir de calidad y con un lenguaje mucho más amigable, por decirlo así, y como yo creo que debería corresponder, debería como desarrollarse socialmente hoy en día. Y claro, o sea, nosotras ya, incluyendo al Franco, porque se incluía, ya tenemos como ciertas faltas o carencias o como como un vacío en cuanto a la forma de expresarnos y que somos profesionales de psicología y todo. O sea, llegar además con esta forma, con este desarrollo en lo verbal, a las personas también cuesta. Entonces, como a propósito de esto, Fiona, eh, ¿cómo ha sido esa experiencia de repente, quizás probablemente me imagino psicoeducar? ¿Cómo ha sido la experiencia topándote y viviéndola como propia, pero como también como profesional, como respecto a esto, al lenguaje? Es que yo creo que está como todo dentro del mismo contexto de la incorporación de la diversidad en nuestro lenguaje, o sea, hablando, por ejemplo, de lenguaje inclusivo en términos de género, por ejemplo. También está relacionado con el lenguaje con el que nos referimos a las personas que podrían, por ejemplo, estar en el espectro autista o personas que tengan algún tipo de condición. Te digo que, o sea, lo que estábamos hablando, o sea, es un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma incluye necesariamente un cambio en el lenguaje, entonces es lento, va de a poco, a veces hay personas que consideran que no es necesario, como lo mismo que cuando decimos nosotros y se subentiende que estamos incluidas las mujeres o las diversidades, entonces, pero no es así, y luchar un poquito contra eso, yo creo que marcarlo a veces es parte de la labor que tenemos como profesionales de la salud también, y la salud en términos completamente generales, no solamente hablando de la salud mental, sino que la salud vista desde un enfoque biopsicosocial. Así es que, claro, es difícil a veces encontrarse con este tipo como que la sociedad, la estructura es difícil de cambiar, pero yo creo que de a poquito va cambiando y vamos logrando cosas. Y en términos personales también es algo que me ha costado, pero siento que cada vez más las personas están mucho más receptivas y en el fondo se está aceptando mucho más esta nueva forma de mirar. Sí, me imagino que ha sido lento ya ha sido lento para considerar y para también como yo creo que definir también lo que es inclusivo y lo que no y en todo lo que estamos retrasados y retrasadas, ¿no? Y por lo mismo preguntarte como a propósito de esto, ¿crees que es un contenido que debe ser considerado en las instituciones educativas en general? Claro, es como un contenido transversal en el fondo. Claro. Porque en el fondo no es algo que uno pueda como remitirse a una sola asignatura como para referirse al tema. Es lo mismo que el género, o sea, el género es transversal pensando que yo soy profesora de la Universidad de Playa Ancha y siempre es un tema que estamos conversando, o sea, es algo que tenemos que incorporar en todas nuestras asignaturas, no puede ser una asignatura como específica, digamos. Entonces, claro, en el fondo. Y también pensando en las adecuaciones que se tienen que hacer, eh, y bueno, en general, como incorporar esto a nuestra vida cotidiana también. Sí. Claro. En el lenguaje con conocidos, familia, amigas.
Ya. Fiona, escuché muy atenta a lo que estuviste diciendo, ¿cierto? Como tú dices, es como un cambio social, ¿cierto? Un cambio que incluye a todo un sistema, a una sociedad, ¿cierto? Como bien comunitario también, entiendo. Y mi pregunta apunta como, ¿cómo es la sociedad, tú crees que debe hacerse cargo de este nuevo concepto? Así como quizás de una manera más concreta, más, ¿cómo crees tú que debe hacerse cargo la sociedad? O sea, no sé cómo será lo ideal, pero en general estos temas se van difundiendo quizás, o se van, a medida que van cambiando las leyes también, las políticas. Ocurre un poco así en nuestro país, por lo menos, que se cambian las políticas, se cambian las leyes, y finalmente de a poquito se va incorporando a los procesos, digamos. Es como que de alguna manera nos tenemos que obligar a comenzar a considerar este tipo de temas. Entonces, pero está bien, o sea, yo creo que es como funcionamos, no sé si es lo ideal, pero es como funcionamos. Y también está en nosotras, nosotros y en las instituciones tener la voluntad de hacerlo, porque también parte por un tema de hacer pequeños cambios, o sea, y valorar esos pequeños cambios que uno está haciendo todos los días. Claro, oye, y dentro de esto mismo, entiendo que tú mencionaste, pues tienes a un hijo, ¿cierto? ¿Cuáles son las carencias que tú has observado en este mismo ámbito, por decirlo así, como sociedad, ¿cierto? Así como... A ver, de repente yo creo que partiendo como de lo más general, el entorno no es inclusivo, no existen, a ver, la gente se relaciona principalmente a través del lenguaje verbal, no hay apoyos, por ejemplo, en ningún lugar, o sea, por ejemplo en el colegio o no sé, en algún servicio público donde existan pictogramas o comunicaciones alternativas donde las personas que necesiten ese tipo de apoyo puedan comprender. Incluso temas como tan cotidianos como que salgo con mi hijo y típico que están como la música fuerte en distintos lugares o hay lugares que son muy ruidosos y él le molesta el ruido. Y yo tengo que estar pidiendo siempre, como por favor le puede bajar el volumen, sabes que mi hijo tiene un tema sensorial, no puede escuchar volumen muy fuerte. En general en el entorno no se consideran esas cosas, o sea, cero. Yo creo que de a poquito se han hecho algunos cambios, por ejemplo, en el aeropuerto ahora hay historias sociales asociadas o sea, en el fondo que explican cómo realizar un viaje o qué sé yo, hacer el ingreso al aeropuerto, todo el papeleo que hay que hacer. Pero es muy poco lo que hay. Entonces, la mirada de las demás personas, cuando hay alguna descompensación, una desregulación, me ha tocado la suerte que igual hay personas que apoyan, que ayudan y todo, pero muchas personas miran raro o asumen ciertas cosas. Y eso yo creo que el asumir de repente que la otra persona cumple con ciertos estándares, yo creo que esa es la mirada que hay que cambiar. Como, no sé, cuando uno le pregunta a una mujer, ¿y tu pololo? En vez de decir, ¿tienes pareja? O qué sé yo. Partir de eso, es súper simple. No asumir que ese niño te va a comprender verbalmente, no asumir que ese niño o esa niña te va a aceptar que tú lo toques. Claro. Y en términos de los adultos, adultas, los jóvenes, las jóvenes también, ir con otra actitud también hacia esas personas y hacia todos en general y todas, tener una aproximación mucho más respetuosa. Sí, culturalmente como que en todo sentido se pasan a llevar mucho
esos espacios, ¿cierto? Como lo más básico como el saludo, por ejemplo. Claro. O obligan también a las niñas a tener que saludar con un beso o algo que de repente ni siquiera quieren. Entonces, no debería ser así, es como un cambio muy, muy importante que debiese hacerse. O sea, y yo creo que de a poquito, ¿sí? Y con mayor razón Sí, como con lo que sí, tú uno cada mencionas. vez ve más personas así, Mm, pero claro, o sea, por ejemplo, eso, pues, el saludo, o sea, que es malcriado tu hijo, ¿por qué no saluda? Me ha pasado. claro. O ¿por qué no habla? ¿Por qué? Mm, No sé. Entonces, en vez de preguntarse eso, quizás empezar a pensar cómo puedo comunicarme con esa persona, en qué te ayudo, exacto. no sé. Como, Otra forma, otra aproximación. ujú, Yo creo que de a poquito lo vamos a ir logrando. sí, Por eso estas como, plataformas y estas conversaciones son tan importantes. sí, totalmente. ¿Cómo nos adaptamos nosotros, en realidad? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo nos comunicamos? Y sí, es muy, muy, muy importante lo que mencionas, Fiona. Bueno, y ya pasando bueno, tiene que ver, pero no a la vez. eh, ¿Cómo es el trabajo o el abordaje clínico, terapéutico, educativo desde la neurodiversidad? Eh, a ver, igual, no sé si está relacionado, pero quería decir algo importante también, que Sí, por la supuesto. neurodiversidad en general es invisible. Se habla de las discapacidades invisibles también dentro de la neurodiversidad. Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, una persona autista no se le nota, entre comillas, si uno lo ve, si uno la ve. O sea, a mi hijo no se le nota nada, entre comillas, cuando tú hablas con él o cuando te acercas a él, claro, uno puede notar que él se comunica de una forma distinta, pero y eso también genera como una cierta barrera, digamos, porque se asume que esa persona eh, cumple con estos estándares, digamos, de ser neurotípico, o sea, personas con hipoacusia, con dislexia, o sea, no se ve a simple vista. No Claro, podemos observarlo como hay otras condiciones que sí se pueden observar. Incluso personas que andan, no sé, con una muleta o en silla de ruedas. Claro, uno ya sabe que hay algún tipo de disfunción o discapacidad y uno dice, ya, me voy a adaptar. Pero en este caso no se ve a simple vista. Entonces, también eso nos interpela mucho más hacia el tener esta aproximación desde el respeto, desde el cuidado, y no asumir, digamos, que esa otra persona es neurotípica porque sí nomás. Y desde el abordaje clínico, en general, yo creo que no tenemos que pensar que hay tantas diferencias, o sea, son más lo que nos une que que nos separa, o sea, eh, y a ver, por ejemplo, en el caso de los niños, las niñas, hay harta consulta por temas educativos, por bullying, por problemas con la comunidad educativa, a veces que, eh, no sé, no comprenden, les cuesta comprender de repente, o no hacen las adaptaciones necesarias, o atribuyen a mala intención ciertas conductas, o atribuyen como a una patología más grave, digamos, ciertas conductas o ciertas necesidades que no brindan los apoyos necesarios. Entonces eso también genera algunos problemas a nivel familiar, a nivel digamos, de su forma de relacionarse. Es un abordaje, yo creo, que, a ver, que no es como de tú a tú, como podría ser como una adulta o un adulto, sino que es mucho más amplia la mirada que tenemos que tener, porque hay un tema social que lo atraviesa, un tema de contexto, que hay muchas barreras que se interponen en la inclusión de esas personas. Entonces yo no podría estar trabajando, no sé, por ejemplo, una niña o un niño que sufra bullying y decir, ya voy a trabajar autoestima, así como lo clásico. No se puede,
porque en el fondo hay un contexto que está generando esta reacción o estos efectos, entonces yo no puedo obviarlo. Entonces creo yo que en este caso, en estos casos, o en general también en mi mirada desde la clínica, uno no puede estar como mirando solamente esta atención individual, sino que hay que estar siempre apelando al contexto. Claro, sí. Y hacerse cargo también un poco como profesional, ¿no? Como del contexto que tiene familiar, educativo, y hacer que se respete y que en el fondo también, por ejemplo, en el caso de los colegios, que se hagan cargo también, por otro lado. Por alguna razón, yo sigo enterándome sobre el mal abordaje, o el deficiente quizás, de los colegios, y los prejuicios que tienen también, todavía. Y eso es como un poco frustrante, un poquito, ¿no? Claro. Es desde esta mirada de como que es el niño, ¿verdad? A eso te refieres, como que es el niño el problema. Desde ahí cambiar el foco quizás a esto más amplio, que es la comunidad educativa en ese caso, ¿cierto? Claro. La comunidad educativa, la sociedad, la familia, o sea, todo el entorno y todo el contexto, y no solamente este entorno como más cercano, sino que también pensando en la inclusión, no sé, en el paradigma, o sea, ir ampliando la mirada, no solamente a lo más cercano, o sea, responde a un montón de cosas. Incluso, por ejemplo, el tema del autismo también tiene un tema de género incorporado, o sea, en general las mujeres pasan mucho más desapercibidas en su diagnóstico, se diagnostica más tarde, porque siempre se ha pensado, aunque claro, hay una cierta estadística que hace que se diagnostiquen más niños, pero también se está viendo que las mujeres presentan otro tipo de características en el autismo. Y eso se está recién viendo. Entonces hay un tema de género, hay un tema que no podemos perder de vista, o sea, que es mucho más amplio. Y yo creo que además, como psicóloga que trabaja con personas en el espectro y no solamente niños o niñas, sino que les digo también adultos o adolescentes, hay que saber harto y hay que hacerse responsable. O sea, yo creo que aprender harto, estar siempre abierta como a ir incorporando otras cosas, saber no sé, pues, de terapia ocupacional, de fonoaudiología, de distintas cosas que uno va como incorporando, también para tener hacer una intervención mucho más integral, no solamente dedicarse como a esto más clásico, como les decía recién, pues como a ciertas características mentales o internas de las personas, sino que de repente, no sé, pues cómo usar el Google Calendar para organizarme, cómo puedo buscar trabajo, qué tengo que decir en una entrevista, cómo puedo pedir esto, organizar mi plata. O sea, hay muchas cosas que involucran este abordaje, no solamente lo clínico propiamente tal. Que al final uno dice que es lo clínico, o sea, que tiene yo creo que tiene unos límites como súper difusos. Yo creo ahí que lo clínico igual entra un poquito más como lo personal, como mi rol, ¿cierto? ¿Qué tengo que tener yo para poder cumplir con la otra persona? No cumplir, sino que ayudar, apoyar, ¿cierto? Yo creo que desde ahí, ¿o no? Acompañar. Acompañar, claro, acompañar. Uh-huh. Y a la familia también. Uh-huh. Me gustaría como si pudieses profundizar, aunque como resumidamente quizás, en lo que mencionaste. Es que igual como que me pongo en el rol de, de oyente de esta entrevista. A lo mejor les gustaría saber cuáles son estas como características en cuanto a género, respecto a un niño o una niña, porque tú mencionas claramente
¿En el autismo? Claro, que es más demoroso, por ejemplo, para poder identificar. A lo mejor sería interesante como, si pudieses como mencionar un poquito. Ya, mira, en general las mujeres, bueno, según lo que se ve en la trayectoria del autismo, del desarrollo de las personas que tienen autismo o que, bueno, están en el espectro autista, el lenguaje no está tan afectado. Y tienen, bueno, una característica que es como típica de las mujeres es el camuflaje. Las mujeres en el espectro autista tienen la capacidad de aprender mucho más fácil ciertas normas sociales, ciertos códigos que hacen que su discapacidad o sus dificultades no sean tan notorias. Entonces, finalmente, aprenden de otras personas cómo relacionarse, qué hay que decir, cómo deben comportarse. Entonces, finalmente, para el entorno es mucho más difícil pesquisar de repente estas dificultades. Y me ha tocado conversar con mujeres en el espectro autista que cuentan un poco estas vivencias, digamos, en su infancia o en su adolescencia, donde eran como las raras, las que eran como que algo como que no encajaban tan bien, pero que finalmente usaban como todas sus estrategias y sus capacidades como en este camuflaje. Y claro, cuando a veces pasa que se da el diagnóstico, ya es tarde, o sea, en el sentido de que ya han pasado muchas cosas y eso ha ido afectando obviamente el desarrollo de esa persona, o sea, estar constantemente alerta, estar como en esta idea como de que no se me note, de poder encajar. Claro, también está asociado con algunos trastornos alimentarios, con mucha ansiedad, o sea, tiene como hartas características que son distintas a la presentación en los hombres, digamos. Y claro, uno habla de que hay 4 hombres por una mujer en el espectro autista, pero también se está cuestionando un poco eso, porque los diagnósticos se están dando tarde, a veces no existen diagnósticos, o hay diagnósticos errados de trastornos de personalidad, de psicosis, qué sé yo, un montón de cosas que no son certeros. Y lo otro que pasa también, que bueno, ocurre en muchas personas, no solo en las mujeres en general, que cuando se da el diagnóstico a veces más tardío, hay una especie de alivio. Y se sienten como que, esto es en el fondo como lo que me estaba pasando. Porque también hay una identidad que ha estado afectada durante todo su desarrollo, o sea, hay vivencias traumáticas también, de bullying, como les contaba recién, bueno, y un montón de otras vivencias también asociadas a esto, o sea, yo creo que, y al déficit, digamos que social, digamos, en términos de inclusión, de aceptación. Sí, yo personalmente lo pude como vivenciar, por decirlo así, porque tengo una amiga y una amiga que, claro, se les diagnosticó tardíamente y claro, pude vivenciar todo me hace sentido ahora. Por ejemplo, frases como todo me hace sentido ahora, mi amiga contenta, muy contenta, como que pudo tener una respuesta y una explicación a sí misma. A su vez, claro, como que todo lo que mencionaste respecto como lo traumático, lo que conlleva esto, generar otras dificultades como depresión, como ansiedad, producto de que justamente no había una explicación, pues no había una identificación y en el fondo se excluían también. Se excluían y bueno, cambia mucho la vida cuando por fin tienen el diagnóstico. Hoy en día mis amigas y amigues son parte de una comunidad, son parte de una comunidad en donde se abrazan, donde
realizan actividades hermosísimas, ellas mismas generan conversatorios desde la experiencia y desde sus profesiones también, dedicándose también como a lo mismo. Y es súper interesante escucharles hablar desde la experiencia misma propia, así en la piel, y cómo dedicarse también a aquello. Y me hace mucho sentido lo que tú mencionas, totalmente. Sí, aparte que pasa, otro fenómeno también, que se ha visto, por ejemplo, cuando se da el diagnóstico, que las personas empiezan a mostrar incluso más visiblemente, o sea, se empiezan a observar de una manera más concreta las características del autismo. Por ejemplo, empiezan a tener más estereotipia o empiezan a decir ya no quiero estar con gente, empiezan a aislarse y dicen, pero ¿cómo? ¿El diagnóstico generó eso? No, pues el diagnóstico lo que genera es un alivio y una decir, ahora lo he escuchado de otras personas, lo puedo autistear tranquilo o tranquila, o sea, puedo apretar la pelotita que necesito apretar cuando estoy ansiosa, o puedo mecerme tranquila porque ya sé que es algo normal, que es parte mía, que no tengo que esconder, porque uno ve, por ejemplo, yo lo he visto, niñas, niños, por ejemplo, que necesitan balancearse, y como no lo pueden hacer y está mal visto en el colegio, se empiezan a apretar las manos, a rasguñar, empiezan a hacer otro tipo de conductas que son más autolesivas finalmente y que responden a la ansiedad, a no entender a veces lo que están hablando, al ruido, a un montón de cosas. Y después de eso, a veces se dan ciertas libertades para vivir dentro de su diversidad. O sea, claro, el diagnóstico también no es así como lo máximo ni lo mejor, porque también conlleva un proceso difícil, porque claro, en el proceso de diagnóstico también las preguntas que se hacen, se revisa completamente, si se hace un buen diagnóstico, se revisa completamente la historia de la persona, entonces a veces también hay recuerdos que son tristes, o hay personas que me han dicho como, escucha, ¿por qué mi mamá, por qué mi papá, por qué mis profes no se dieron cuenta antes? Porque si hubiera sido todo tan distinto. También hay un tema ahí que hay que apoyar en este proceso, o sea, no es solamente como, no sé, pues cuando uno aplica, no sé, un WISC o algo así, y las preguntas son como medias despersonalizadas, pero este es un proceso mucho más profundo, entonces remueve cosas y uno tiene que estar ahí también como terapeuta apoyando el proceso y apoyando a la familia también. Claro, apoyando el proceso desde este nuevo entendimiento y también la parte de aceptación. Lo encontré súper lindo que ellos con el diagnóstico puedan decir, wow, me doy la libertad de poder hacer esto. Siento que eso también es un poco de aceptación a uno mismo, que estamos en un sistema que siempre nos está reprimiendo. No hagas esto, no hagas esto otro, ¿cierto? Rescato claro. Eso igual un poquito y desde esta profesión también poder acompañar, ¿cierto? Qué lindo eso, lo encontré maravilloso. Claro, pero, claro, en el fondo también me ha tocado a mí, por ejemplo, hacer muchos informes a colegios, certificados, solicitudes como por favor deje a la niña o al niño ir al baño cuando esté ansioso o ansiosa, cosa que se supone que no debería en unos años más, espero, o pronto no ocurrir, o sea, claro, si la niña está ansiosa porque no entiende algo, porque se siente mal o porque realmente no quiere estar ahí, que se le dé la oportunidad y que no sea visto como un acto de ir en contra de las normas, no, o sea, que sea, tú lo necesitas, ya, anda al baño o anda a tal parte, refréscate o siéntate un rato en un lugar en silencio, cálmate un poco, ¿cómo te puedo ayudar? No sé, pero no que sea como, va a ir al baño de nuevo, ¿por qué? Pero es que debería estar en clase. Entonces, al final, quizás como cuando uno cambia la mirada, también cambia esta concepción que tenemos de las otras personas y de sus necesidades. Claro, totalmente. Sí, yo totalmente de acuerdo. O sea, para mí, lo que te mencionaba recién ha sido hermoso. Yo me siento muy contenta de verles más tranquiles,
feliz. Somos parte del mismo apoyo también, como una especie de red que les hizo también como tomar la decisión, ya, ok, hacerse cargo, hacer lo que se tiene que hacer, hablar con la familia si es necesario también, como una manera de, esto es normal, sí, o sea, esto es, no hay un problema, de hecho es hermoso, o sea, así lo hemos, como lo conversamos desde que la neurodiversidad en realidad es algo muy bonito. Claro, tiene ciertas complicaciones que netamente ya tienen que ver con algo más social, con lo normalmente esperado, ¿sí? Como con ese control de la normalidad, entre comillas, Claro. que tratan siempre, que se trata siempre de imponer, ¿cierto? Y de categorizar en estas categorías que son rígidas finalmente, y que ya eso hace rato que nos damos cuenta que no funciona. Ujú. El tema de la adultez, yo creo que es un tema súper importante, porque uno siempre habla de todas estas condiciones o de la neurodiversidad en los niños, y no es así, pues. Las personas adultas y en los adolescentes también están dentro de la neurodiversidad, y son personas que quieren tener pareja, por ejemplo, que quieren tener hijos o hijas, que quieren viajar, que quieren hacer todo lo que hacemos todas las personas. Quieren estudiar, no sé. Entonces, también visibilizar no solamente a las mujeres en el espectro autista, que también hay un tema, como les decía, sino que a las personas adultas, a los jóvenes, a las jóvenes, que de a poco se van formando estas agrupaciones, que uno va viendo, por lo menos en la fundación donde va mi hijo, donde asiste mi hijo, está Teápolis, Sí, que es un grupo maravilloso, sí. que a mí como mamá me ha tocado compartir con ellas en algunos momentos y conversar con sus mamás de repente, y me llena de esperanza. Me llena de esperanza porque yo estoy recién partiendo con mi hijo con todos los desafíos, recién va a entrar a primero el próximo año, entonces ahí ya se viene como todo un tema, pero me da esperanza verles que estudian, que trabajan, que conversan, que se echan talla, que están como cualquier joven de la edad de ellos. O sea, yo creo que es como una mirada mucho más esperanzadora verlo desde la neurodiversidad. Y creo que algo bueno como para recomendar, hay un documental, o sea, una serie documental que se llama Amor en el Espectro, en Netflix. Es hermoso para que la vean. Tiene dos temporadas y son personas jóvenes en el espectro autista que buscan pareja. Y ahí podemos ver la diversidad completa del ser humano, no solamente en términos de neurodiversidad, sino que en términos de género, en términos de expresión de género. O sea, es maravilloso, y creo que, bueno, es australiano, es súper lindo. Súper. Y creo que puede ser un súper buen aporte como para comprender, porque también hablan desde su infancia, hablan de un montón de cosas, no solamente del momento actual. Entonces, yo creo que abre mucho la mente ver ese documental. Lo vamos a tener presente también para publicarlo quizás ahí mismo en Tu Terapeuta. Sí, para recomendarlo. Sí, súper, gracias Fiona. Para ir igual entrándonos a otro aspecto más personal tuyo, nos queríamos dar la patudez quizás de preguntar como cosas más personales ahí, pero respecto a esto mismo, por cierto, aquí entiendo que tú con tu hijo quizás tuviste un acercamiento a este mundo, ¿cierto? Pero si nos pudieras como profundizar un poquito ahí desde dónde nace más como este interés de querer llegar ahí. ¿Podría ser? ¿Es posible? Sí. Mira, es que eso es como la introducción de mi tesis de magíster.
Voy a contarles de eso, lo mismo. Partí como en la universidad, cuando estaba estudiando, siempre me interesó la infancia, y empecé como a relacionarme primero con la psicología educacional, y ahí empecé a tener esta nueva mirada, digamos, con algunas profes que eran exalumnas de la universidad, que venían como con todas los nuevos conocimientos, digamos, y la nueva mirada, digamos, que tenían de la educación, de la evaluación psicométrica, etc. Entonces, empecé a interesar en eso de a poco y, bueno, hice mi práctica en un centro que atendía a personas en el espectro autista y mi tesis también, de pregrado, o sea, hace rato ya que estoy en eso. Y bueno, siempre trabajando con infancia, no siempre, no tan ligada como al autismo así de forma cotidiana hasta hace un tiempo, pero igual siempre uno va encontrando como en las consultas de repente, o en las atenciones, en el trabajo comunitario, psicosocial, o en la misma universidad donde he trabajado también, el tema, o sea, está presente, no es algo que no esté, digamos, cotidianamente, pero así de una forma sistemática no, pero bueno, después nació mi hijo, después de un par de años ya empecé a notar, bueno, de muy chico noté que algo pasaba ahí, que era distinto, de lo que cuando empezó a balbucear, cuando como a los 7 meses ya yo empecé a notar algo, porque ya tenía como esa experiencia y me empecé a meter mucho más en el tema con él. Y además ahora, bueno, en mi magíster estoy haciendo mi tesis en eso. También sigo desde el enfoque narrativo, ya de otra perspectiva, digamos. La primera vez fue como más educativa, clínica, pero ahora es como desde un proceso terapéutico que está relacionado que tiene como una mirada amplia también, o sea, no solamente de acompañamiento a una familia, sino que la red en la que está inserta esta familia, la historia de esta familia, o sea, y además a partir de eso, bueno, en los últimos años también me han llegado como consultas, digamos, me dicen, oye, ¿sabes qué? Me dijeron que tú trabajabas en autismo, y al final como que empecé a trabajar mucho más con personas en el espectro autista, he asistido a algunos seminarios, pretendo después que termine el magíster especializarme, seguir como estudiando, tampoco soy experta como dijeron ustedes, yo creo que estoy como en el proceso de aprendizaje siempre, todos los días, porque cada persona en el espectro autista es un mundo completo, o sea, somos únicos y únicas, entonces yo creo que igual es como un aprendizaje todos los días. Así es que, y todos los días también con mi hijo, o sea, el aprendizaje de él, que él es como mi maestro también, mi luz ahí me está siempre desafiando, en todo sentido, no solamente como que digamos en sus apoyos, sino que en todo sentido. Sí, esa es como mi experiencia. Eso más que nada. Yo al principio justamente se me había ocurrido preguntarte eso. Yo creo que me gustaría unir a la pregunta que te hizo la Yasmín a una pregunta quizá un poquito más negativa, por decirlo así, más que nada para conocer esa experiencia y ese sentir, y para que la gente que está escuchando también sepa este otro lado, ¿no? Las frustraciones tiene que ver, cómo ha sido esa experiencia en cuanto a frustraciones, tanto como profesional, pero también como mamá, ¿sí? ¿Cómo ha sido eso? Si nos puedes contar un poquito. Yo creo que es una experiencia compartida con otras mamás, he conversado también de lo mismo que hemos estado hablando, o sea, el tema de la falta de inclusión en términos generales, en términos de atribuir de repente ciertas conductas a
a alguna patología o alguna maña o mala crianza. Es como la mirada, yo creo que la mirada que se tiene hacia las personas en la neurodiversidad. O sea, creo que esa es como la frustración mayor, porque es un cambio que no es rápido, que es lento y que al que hay que enfrentarse todos los días. O sea, explicar, mira, ¿sabes qué? Mi hijo, mira, que explicar en todos lados, pedir respeto, pedir que se hagan ciertas adecuaciones, la invisibilización también, no sé, pues yo creo que todo eso es como la frustración que comparto con otras mamás, que como les digo, que hemos conversado en este proceso también que estoy llevando en mi magíster del estudio caso, también, o sea, esta frustración como relacionada con la sociedad, digamos, porque afortunadamente con respecto a mi hijo, o sea, las frustraciones a veces iban por el lado de no entenderlo, de no poder ayudarlo, pero a medida que van creciendo uno se empieza a relacionar mucho mejor con esto, empieza a aprender a tener como la fórmula, a encontrar la fórmula, y además que con los apoyos también ellos y ellas se empiezan a comunicar mejor, pues entonces también eso hace que bajen las desregulaciones. Yo creo que he llegado en este momento como a una especie de armonía en ese sentido, pero se viene como todo lo del colegio ahora, que es distinto, o sea, estar en la etapa preescolar y pasar a la etapa escolar es otra cosa, entonces creo que viene como un desafío importante, pero ahí yo creo que hay que ir de a poco, un día a la vez. Eso es como un aprendizaje que yo he tenido en esto. O sea, Claro, no puedo pensar en el futuro ni nada. O sea, tengo que estar todos los días enfocada en el bienestar de mi hijo y en el bienestar de las personas con las que trabajo, o sea, y en el mío, obviamente. Claro, totalmente. Sí, gracias Fiona. Siento importantísimo lo que estás diciendo porque ahí se ve la importancia del acompañamiento a las familias también, a los padres, a las madres, a todos estos cuidadores, ¿cierto? Súper. Ese es un tema súper importante también en el sentido de que, primero, términos así como de epidemiológicos, tenemos las mamás y papás de niños en el espectro autista, tenemos un nivel de estrés súper alto, ansiedad y un montón de cosas, y eso no está relacionado con que sea una patología que tengamos o que portemos así como porque sí, sino que responde a algo, a este estrés constante en el fondo, de estar mediando, de estar atendiendo como a necesidades que a veces uno no encuentra los recursos como para suplirlas en el entorno. Entonces, eso. Y por otro lado también el rol de la persona cuidadora, que es un rol invisibilizado en nuestra sociedad. O sea, muchas mamás tienen que dejar de trabajar. Hablo en mamás en general porque son las mamás las que cuidan, las mujeres. Este es un rol que es femenino en general, que tienen que dejar de trabajar, que tienen que reducir su jornada laboral, porque tampoco pueden dejar a sus hijos o hijas con cualquier persona, y eso genera una merma en sus ingresos y en realidad eso no está visibilizado. Ahora se supone que hay dentro del programa de gobierno de Boris estaría como la idea de apoyar a las mujeres cuidadoras. He participado en algunas instancias de eso también. Yo en realidad hasta el año pasado no tenía la conciencia de que era una mujer cuidadora. Ese fue un aprendizaje súper grande que tuve al relacionarme con mujeres cuidadoras. Fue como, oh, es verdad, po, yo soy una mujer cuidadora también. O sea, y es algo universal, no tiene que ver con temas económicos, ni de estudios, ni nada. O sea, y claro, reconocerse en eso también es parte de una identidad, es parte de un montón de cosas.
y de normalizar otras cosas también, porque a veces, claro, yo decía como, no, es que debería trabajar más, sí, pero no puedo, pero es que mi hijo, pero es que no sé qué. Y ahora digo, no, pues tengo este rol también, no solamente de profe, no solamente de terapeuta, también tengo el rol de cuidadora, y eso implica un montón de cosas. Yo creo que en nuestro país, y no solamente cuidadoras de niños, niñas o adolescentes, también de adultos mayores, o sea, Sí, totalmente. es algo que nos afecta mucho, Sí. que no está visto, no se ve, no. Bueno, y hablando justamente de lo que comentaba recién respecto a las cuidadoras y a estas frustraciones que te consulté recientemente, ¿cuáles son los cambios, las consideraciones que debiese tener el programa de gobierno del futuro presidente de Chile? Fíjate que eso es algo que conversamos, no a partir del programa del futuro presidente de Chile, sino que de la convención. Nos llamaron al grupo, o sea, fue un llamado, digamos, desde la fundación al grupo de mamás o papás que quisiéramos participar para ser llevadas nuestras necesidades a los constituyentes. Pero bueno, ahí hablábamos un poco, y lo que he hablado con otras mamás es como, primero el tema económico, o sea, eso no se puede negar, un apoyo económico, que sea universal, porque pasa mucho que claro, o sea, hay ciertos sectores, digamos, que hay que focalizar el apoyo económico, y que es súper comprensible, pero esto es un tema transversal en la sociedad, o sea, no es un tema como que esté relacionado con, como les decía, con cierto nivel socioeconómico, o sea, afecta a las personas, a las mujeres específicamente, que en general las mujeres ganamos menos, tenemos doble jornada, o sea, hay varios temas que se relacionan con el tema de ser cuidadora, entonces no es solamente el tener, no sé, conocimientos de primer auxilio, qué sé yo, sino que es mucho más profundo que eso, o sea, es un tema de abandono a veces personal, de metas personales, y que este síndrome de la cuidadora que ocurre, que uno cree que nadie más puede cuidar a la persona como lo hace una. Entonces, también hay un tema ahí de desconfianza, de no querer que otra persona, por ejemplo, en mi caso, que cuiden a mi hijo, que dejarlo en cualquier lugar con otra persona, no sé, es como también un temor. Yo creo que el tema económico es súper importante. Y también yo creo que el acceso a ciertos beneficios o ser prioritaria de repente, no sé, si tú vas a hacer un trámite, que sea lo más corto posible, cosas como súper cotidianas, que tú tienes que salir y no puedes dejar a esta persona que está a tu cargo con cualquier persona, o a veces necesitas tomar sus medicamentos, qué sé yo. Entonces, claro, tenés que ir y volver, o si necesitas una atención médica o qué sé yo, ser prioridad también, que valga en el fondo eso. Y bueno, muchas otras cosas en el fondo que yo creo que están relacionadas con las dificultades que nos encontramos de manera cotidiana y que, como les decía, son visibilizadas, o sea, pero yo creo que un aporte económico, no sé cómo se podrá hacer. Ahí no sé, pero que sea, eso es súper importante, porque en el fondo se subentiende de que las mujeres, entre comillas, no trabajamos, o estamos en la casa, o tenemos más habilidades, entonces es un rol que se cumple desde el amor, desde el sacrificio, desde esta mirada así como tan machista, digamos, de la mujer. Entonces al final es como, pero si es desde el amor, ¿cómo lo vamos a pagar? Si es un sacrificio que hacen las madres por sus hijos, o sea, pero ya, y cómo comen esas madres, cómo se visten, cómo se recrean, cómo se cuidan también. Exacto, su salud mental está en 24/7 prácticamente, o sea, es complejo.
Creo que en el programa, perdón, de gobierno de Boric está justamente eso considerado. Sí. Eh, y es sumamente importante. Eh, a través de una colega que hizo una intervención con un grupo de cuidadoras en Quillota, específicamente no me acuerdo si era el CEFAM U, como un programa que desde el CEFAM de Quillota, justamente su intervención fue clave porque permitió este cuestionamiento de lo que tú estás mencionando, en el fondo es que, bueno, es mi obligación por el amor, ¿cierto? Pero no se ocupan otras consideraciones. Entonces cuando empieza a hacer esta intervención en donde se empiezan a cuestionar que claro, hay cosas que el Estado debiese hacerse cargo, sobre todo Claro. por el tiempo y por el desgaste que eso implica físico, muchas veces también, y emocional, eh, es algo que debiese justamente mejorar. Y al hacer la intervención, justamente, logra que se forme este grupo y se empieza a organizar también, pues, y empiezan a surgir estas ideas desde varios territorios. Así que Claro. es sumamente importante eso, es impactante como la vida de esa cuidadora, de cada cuidadora, la vida que posee. Sí. Claro, y eso está cruzado por un montón de cosas, por el nivel socioeconómico, por el patriarcado al final, porque finalmente nos adscribe este rol de cuidar, y al final, claro, nos estamos haciendo cada vez más viejos y viejas, y más personas necesitan cuidado, estamos viviendo más tiempo, entonces necesitamos cuidado, necesitamos apoyo. Entonces, claro, finalmente, ¿en quién recae eso? Y bueno, ahí está como la mirada siempre, o sea, la idea de siempre estar mirando desde lo político, desde el contexto, desde la organización también de las personas que están afectadas por estas temáticas. O sea, también yo creo que es súper importante la reflexión, estos encuentros que se hacen, y visibilizar todo este tipo de temas, llamar a reflexionar, y que a veces las personas, y bueno, las mujeres como que dicen, ah, sí, que es lo que me tocó, es lo que... Claro. Pero hay mucho que se puede hacer. ¿Cuáles son tus intereses dentro de la neurodiversidad? ¿Tus intereses hoy y cuáles son los que perdón, los que te gustaría considerar para conocer, aprender mucho más de lo que, bueno, ya sabes? Bueno, yo creo que me interesa el espectro autista. Ese es como mi tema. Seguir aprendiendo de eso. Yo creo que seguir aprendiendo, como les decía recién, más cosas, no desde la clínica, otro tipo de cosas. Me gustaría, a ver, me contaba la fono de mi hijo que ella está haciendo un diplomado, creo, o postítulo de la Valpo, que se está dando y que van todo tipo de profesionales. Entonces me gustaría meterme ahí, como conocer otra mirada, otra estrategia. Yo creo que la clínica es, bueno, desde una visión más postmoderna quizás, está abierta a un montón de cosas, o sea, al arte, a otro tipo de intervenciones. Me gustaría como ir por ahí, como perfeccionándome en eso, como estudiándolo más, practicando más, y ayudar también y apoyar a la difusión, a la psicoeducación. Esa es como mi idea, de fondo, ayudar a generar ese cambio que es necesario. Totalmente, sí. Bueno, ahora con esto último que dices, súper lindo igual, pues desde ese enfoque, desde la psicoeducación, por mi parte igual me interesa muchísimo esta temática, también el espectro autista, pero estoy yo recién empezando, así que me queda mucho camino por recorrer. Ahí escuchándote, Fiona, me doy cuenta que queda harto, pero por mi parte en realidad yo no tengo más preguntas. Quedo súper satisfecha con esta conversación, te agradezco mucho, Fiona, igual por tu tiempo, Sí, totalmente. por todo esto. En serio, muchas gracias.
Yo Sí. creo que en algún momento quizás te comunique para entrarme en este mundo, si es que se puede, claro. Sí, sí, tengo algunos estudios que se han hecho desde las prácticas narrativas que recogen como las experiencias de las mamás, de los papás, que yo creo que es lo más importante Qué genial. lograr Me eso. Así interesa que mucho. se los puedo compartir si me escriben y se los puedo compartir. Son Súper. súper Sí, totalmente. Gracias, Fiona. Y de eh, nada. como a nombre de tu terapeuta, te agradecemos por tu disposición, por toda tu explicación, por la energía también, por hablar y poner sobre la mesa en el fondo las cosas que generalmente como que se evitan un poco hablar, ¿cierto? Generar un poco conciencia, pero también que desde generar un poco que la gente se haga más cargo, ¿cierto? La sociedad se haga más cargo y esperamos que esta entrevista la pueda escuchar mucha gente, como mucha gente eh, para que se extienda, ¿no? No sé si te Sí, pues. gustaría terminar con una reflexión o algo que te gustaría entregar, Fiona. Yo creo que un poco lo que hemos hablado todo este rato, o sea, empezar a tomar esta conciencia de la diversidad humana en todo sentido, nos va a llevar a un mundo mucho más respetuoso y a unas relaciones humanas más humanas, ¿cierto? O sea, es eso, yo creo que es de a poquito cambiando la mirada, porque eso implica un montón de cosas, no solamente mirar distinto a las personas dentro de la neurodiversidad, sino que a las personas en general y relacionarnos de una forma mucho más ética, desde el cuidado, desde el respeto. Entonces, no sé, creo que eso es lo que me llama a mí, en el fondo, Te mueve. más que y me mueve. Sí, por eso también apoyo todo este tipo de trabajos, de conversatorios, porque es algo que es necesario de difundir y de a poquito ir generando visibilización, sensibilización en las personas Claro, totalmente. y Bueno, difundir, compartir. sí. A propósito de lo mismo, les invitamos a la gente que nos está escuchando a revisar, entrar a nuestras redes, tanto la página como Instagram, tu terapeuta, justamente porque este mes ahí la coleguita Yasmín se ha encargado en conjunto con la ayuda de Fiona a publicar contenido al respecto de la neurodiversidad desde distintos puntos. Y ahí ustedes van a poder evidenciar acerca de lo que estamos hablando un poquito, obviamente más resumidamente, pero ahí se van a poder fijar en el lenguaje que se utiliza. Creo que es muy importante empezar a cambiar, empezar a adaptar, a transformarse en el lenguaje, a mejorar más que nada como para hacernos responsables y éticos y éticas y sin necesidad de ser profesional, sin necesidad de tener una profesión directamente relacionada con la neurodiversidad. En general esto debería ser, como se dice, global, ¿cierto? Claro. Así que les invitamos a ver estas publicaciones. Te agradecemos de nuevo, Fiona, tanto por esa ayuda De y nada. por querer estar aquí. Fue muy interesante, muy gratificante, muy nutritivo todo esto. Qué bueno, en me cuanto a alegro. aprendizaje. Así que eso Fiona, agradecerte de nuevo. Esperamos que tengas un excelente día y eso. Ya, Que no, todos al menos por tengan. mi parte. Gracias a ustedes.